¿Qué tal, mis estimados camaradas de YouTube? Es un gusto verles nuevamente y en esta ocasión les traigo un video correspondiente a una clase de seminario de investigación que tuve durante mi formación en maestría, donde la finalidad es compartir la información de artículos de investigación asociados al tema o proyecto que te encuentres trabajando. Y en este caso tengo la intención de pues brindarles ya sea la información que están a punto de ver, así como lo- el observar los cambios en mi manera de abordar la información. Sin más que agregar, les dejo con la información y eso sería todo. Chao. Muy buenos días a todos los presentes. Vamos a abordar el último artículo que quedó pendiente. Está titulado La señalización de neurotrofinas es requerida para la secreción de insulina inducida por glucosa. Este artículo fue publicado en la revista Development Cell de la editorial Cell Press por Jessica Houts y colaboradores en el año 2016. Dicho esto, vamos a pasar a revisar la información introductoria hablando de las células beta pancreáticas. Estas se localizan en los islotes de Langerhans dentro del páncreas y trabajan en conjunción con otras células como las células alfa, secretando hormonas concretas, en este caso de interés, en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. En este GIF que tenemos del lado derecho vemos en esta onda el incremento o decremento de glucosa y cómo en respuesta a ello hay o bien insulina, secreción de insulina o glucagón, perdón. Pero bueno, centrándonos en lo que es interés aquí, se trata de la secreción de insulina estimulada por glucosa, este principal estímulo para la secreción de insulina. Y la manera en la que se lleva a cabo lo tenemos denotado en la figura A, es la vía de señalización correspondiente. Vemos cómo comenzamos con la unión de la glucosa al receptor GLUT2, esto en respuesta a un incremento por encima de 1 milimolar de la concentración extracelular de glucosa en la célula beta. La glucosa al entrar al ambiente intracelular comienza a metabolizarse, pasa por el ciclo de Krebs y a través de la cadena de transporte de electrones se obtiene ATP, el cual se une a canales sensibles de potasio sensibles a ATP y comienza a liberarse potasio del ambiente intracelular. Esto despolariza potencial de membrana en reposo de estar a menos 70 milivolts a menos 30, lo que a su vez estimula canales sensibles a voltaje de calcio, abriéndolos y permitiendo el incremento intracelular de calcio, clave para llevarse a cabo la exocitosis de los gránulos del contenido de gránulos de insulina por unión a la sinactotamina. Del lado derecho tenemos lo que corresponde una determinación de la secreción de insulina a través del tiempo y vemos que se caracteriza la secreción de insulina por una respuesta bifásica, donde la primera fase es un pico de insulina que tiene una duración de alrededor de unas 3 a 5, que comienza a los 3 minutos y termina como alrededor de los 5 minutos. Después del decremento de este pico hay una fase un poco más constante, la segunda fase, y esta es mucho más amplia. Esto es esencial este patrón porque las alteraciones sobre son características de la diabetes tipo 2 concretamente, pero de manera general se hace mención de cómo es importante de manera epidemiológica la diabetes porque afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Esto en el rango
de 20 a 79 años de edad y se presentan proyecciones que sobrepasan los 590 millones, representando un incremento del 55%. Pero bueno, aquí en este punto es donde los autores introducen a las neurotrofinas. Consideré introducirlas también para seguida de mencionarles por qué se introducen. Estas neurotrofinas son un conjunto de moléculas polipeptídicas descubiertas hace más de medio siglo. Su actividad ha sido ampliamente estudiada más que nada a nivel encefálico y los receptores este, a neurotrofinas los tenemos denotados en la figura izquierda. Las neurotrofinas responden a dos clases diferentes de neurotrofinas. Por un lado tenemos al receptor de neurotrofinas P75, que se caracteriza por presentar un dominio de muerte en su región intracelular y tener 4 dominios extracelulares ricos en cisteína. Pero pues realmente es la única clase de receptor de este tipo a la que responden. Por otra parte es la segunda clase en la que es más amplia esta clasificación. Son los receptores relacionados a tropomiosina. Tenemos de receptores TRKA, TRKB o TRKC a los cuales pueden responder las neurotrofinas, caracterizados por presentar su dominio tirosina sinasa intracelular. Y cabe mencionar, en respuesta a la unión del ligando por la interacción con los dominios de cisteína, hay una dimerización de estos receptores, es la manera en la que responden. Las flechas que podemos apreciar denotan las afinidades, siendo menores afinidades en las líneas punteadas por el receptor al que están indicando y de mayor afinidad las flechas que no están punteadas. Como podemos apreciar, la neurotrofina y su receptor correspondiente, que son de interés para los investigadores, son NGF y el receptor TRK. Del lado derecho, por lo tanto, les plasmé la vía de señalización correspondiente a este receptor. Vemos la dimerización por unión de la neurotrofina y las transfosforilaciones que atraen en región del dominio intracelular, que atraen a proteínas implicadas en distintas vías de señalización. Vemos, por ejemplo, la vía de señalización PLC gamma 1 correlacionada a la plasticidad neuronal, así como de las vías PI3K y MAP quinasas relacionadas al crecimiento y supervivencia neuronal o el crecimiento de neuritas. Pero bueno, aquí les voy a mencionar el por qué fue interés, concretamente el receptor TRK y su ligando NGF para los investigadores. Esto corresponde a la premisa de una enfermedad hereditaria denominada insensibilidad congénita al dolor y anhidrosis, o SIPA por sus siglas en inglés. Esta es secundaria a mutaciones en el gen que codifica para el receptor NGF, es decir, TRKA. Y cabe mencionar que aunque la condición ocurre con una incidencia de 1 en 125 millones de recién nacidos, existe el dato de que en pacientes con este padecimiento presentan alteraciones en la secreción de insulina. Denoté algunas imágenes nada más alusivas a la patogenia. Vemos que son características lesiones en extremidades. Esto porque algo tan sencillo como una comezón, un niño responde con rascarse, vaya, y pues realmente no saben cuándo parar, ¿no? Igual en boca, si se estimulan mucho, pueden causarse lesiones. Añadido a esto también, se reporta el dato de que se ha detectado la presencia de la neurotrofina NGF en células beta pancreáticas, tanto la síntesis como la secreción de.
Es por lo tanto que en consideración con los datos mencionados, los investigadores se plantean como objetivo el identificar el papel fundamental de la señalización de neurotrofinas en el control de la secreción de insulina estimulada por glucosa y aclarar sus fundamentos celulares. Para ello, emplearon tres cepas distintas de roedores, de los cuales se obtuvieron líneas, se generaron líneas celulares diferentes, de esto en distintos laboratorios. Estos son los proveedores denotados. Siendo roedores de ambos sexos y de edades de 1 o 2 meses, alojados en un ciclo estándar de luz oscuridad. Y también se trabajaron con células Min6 de insulinoma, obtenidas de distintas fuentes. Para no ser muy extenuante con qué función se tuvo con cada línea celular, por cuestiones prácticas las iré mencionando a lo largo de los resultados. Respecto al diseño de vectores y transfecciones, se generaron vectores FLAG-TRKA Y794F, así como Y499F por mutaciones puntuales en un vector FLAG-TRKA padre, usando un kit de mutagénesis dirigida al sitio en concreto, mientras que también se llevaron a cabo recombinaciones de adenovirus que expresaban TRKA para que expresaran TRKA o el FLAG TRKA Y794, generados por su clonación de estos a través del p-adenoX T3G, de un kit del sistema adenoviral con este fin. La reacción se llevó a cabo en un tubo Eppendorf que contuvo el incubado del p-adenoX3G con el producto PCR de interés de los investigadores, y con una enzima de infusión, y en una reacción de 15 minutos obtuvieron el producto a transfectar a células para hacerlas competentes para los estudios. Para los ensayos también se emplearon en algunos puntos tratamientos farmacológicos. Denoté cada uno de los empleados y los efectos de interés. En el caso del tamoxifen, se aprovechó por la inducción de la expresión CRE para generar knockouts condicionales. En el caso del fármaco 1-MPP1, por su función inhibidora TRKA fue empleado. La citochalacina D por la interrupción que genera sobre la polimerización de lactina. Mientras que el U73122 por su actividad inhibidora selectiva por PLC gamma. Aquí me equivoqué en esta letra, perdón. También se llevaron a cabo tinciones con Alexa 546 conjugada con faloidina para identificar filamentos de actina, donde las intensidades medidas de fluorescencia de este fluoróforo por micrómetro cuadrado en las células beta se midieron con el software denotado. Y la tinción EDSGAL, por otra parte, se empleó a partir de ratones knock-in del transgen LAC-C para reportar la expresión NGF. Y la tinción EDSGAL pues realmente respondió con esta con la expresión con una coloración azul oscura. Para el caso de inmunohistoquímica empleada en el estudio, de acuerdo a las características que se refieren en el artículo, todas se trataron de inmunofluorescencia de células muertas, porque realizaron tanto fijación como permeabilización para permitir el ingreso de los anticuerpos marcados, como el bloqueo para dirigirlos y la inmunodetección a través de microscopía confocal.
Añadido a esto, los datos de análisis estadísticos empleados fueron a partir del uso del software GraphPad Prisma. Cabe mencionar, exceptuando figuras de microscopías, se emplearon pruebas T-Student asumiendo distribución gaussiana de dos colas no pareadas y con un intervalo de confianza del 95%, así como novas unidireccionales o bidireccionales cuando se comparaban más de dos grupos. Pasando a los resultados, de manera inicial fue interés de los investigadores determinar la localización TRK en páncreas de ratón, por lo que llevaron a cabo la biotinilación de NGF para responder con un conjugado con estreptavidina con Alexa 546, de manera que se pudiera identificar con la coloración roja anaranjada que vemos la localización a nivel del páncreas de los receptores TRK, porque se da por relacionado la localización del receptor en presencia del NGF. También se ubicaron por medio de anticuerpos anti-P75 conjugados con el Alexa 546, lo que corresponde al receptor P75, porque también tiene afinidad, ya vimos, hacia este receptor. Y en el caso de DAPI, fue para identificar núcleos realmente celulares. Sí, se me faltaba la insulina. En el caso de la insulina se usó proteína de fluorescencia verde. Esto para corroborar la identificación de islotes pancreáticos. Y vemos en Osmerge la colocalización en la figura que señalo de la fluorescencia correspondiente a insulina con la de NGF, dando ubicándonos la expresión NGF intraislote, mientras que en el caso de P75 este receptor se localizó solo de manera externa a los islotes. De hecho, mencionan los autores que estaban en regiones de terminales neuronales cercanas a, pero fuera de. Por lo tanto, estos resultados sugirieron que la señalización del NGF en los islotes es traducida principalmente por los receptores TRK localizados en células beta. Y bueno, abordando el papel intrínseco de TRK en las células endocrinas, los investigadores generaron roedores floxeados de TRKA. Estos ratones se encuentran a mitad de un knockout condicional. Requieren realmente de ser cruzados con roedores que poseen la CRE recombinasa y también algún uh, conju conjugada de manera, por decirlo así, perdón, a un factor de transcripción expresado en células progenitoras pancreáticas, de manera que al ser cruzado el roedor floxeado con el que posee la recombinasa, se da lugar el knockout condicional para el receptor TRKA. Y lo que vemos es que en estas imágenes de microscopía electrónica con NGF vitelinado, los ratones TRK floxeados realmente no presentan una afección como tal en los islotes pancreáticos, mientras que los knockout TRK pues denotan una reducción considerable. Y en la figura E del Western se realizó para identificar y corroborar el knockout del TRK en los roedores mencionados. Luego de esto se llevó a cabo un análisis sobre los niveles de glucosa en sangre de los grupos de roedores bajo ayuno y alimentados
a libre demanda. Y se apreció que no hubo cambios significativos en situación de ayuno en los niveles de glucosa, pero se resalta un incremento en los niveles de glucosa, una ligera este, hiperglicemia en los roedores Knockout TRKA. Esto llevó a los investigadores a realizar pruebas de tolerancia a la glucosa y vemos que en roedores del knockout condicional hubo un incremento de la intolerancia a la glucosa en comparación a los floxeados, mientras que en un ensayo de secreción a insulina se apreció una afección sobre la fase 1 de la secreción de insulina que les mencionaban, como me les mencionaba antes, las irregularidades en estas fases son importantes, por lo que estos resultados sugirieron que la pérdida de TRK en los tejidos causa los defectos de la homeostasis de la glucosa y secreción de insulina en los ratones de knockout condicional TRKA. Continuando con ello, los investigadores se interesaron en saber si las anomalías de desarrollo y déficit agudo de la señalización TRKA en los ratones con el knockout condicional se estaban llevando a cabo por ello. Esto porque el factor que les mencioné, el factor de transcripción PDX1, es característico de, de llevarse a cabo la afección, perdón, hice bolas, en etapas iniciales del desarrollo del roedor. Entonces, lo que llevan a cabo es una mutación de manera inicial sobre el receptor TRKA al intercambiar una fenilalanina por alanina con el fin de hacer afín a este receptor al inhibidor TRKA, el 1-NMPP1. Luego de esto realizan pruebas con ratones de la actividad TRKA silenciada a través de este tratamiento o empleando el vehículo, y también emplean roedores wild type. Vemos que en los roedores afines al inhibidor hay un decremento en el TRK fosforilado, y en los roedores wild type, que por no poseer esta mutación y no ser susceptibles a este inhibidor, se encuentran sin cambios aparentes, por lo que en análisis cuantitativo pues esto es congruente. Por lo que entonces decidieron emplear el inhibidor en pruebas de tolerancia a la glucosa y secreción de insulina, donde vemos una congruencia con datos que acabamos de ver con los roedores knockout condicionales, que denota el incremento de la intolerancia a la glucosa empleándose el inhibidor 1-NMPP1. En análisis de área bajo la curva, esto también fue congruente con el incremento de la intolerancia a la glucosa. Y en análisis de secreción de insulina, vemos que también sucedió un decremento en niveles de insulina séricos. Añadido a esto, se llevaron a cabo ensayos estáticos de secreción de insulina. Esto con el fin de
no tener alguna una interferencia con los resultados porque los que acabamos de ver eran in vivo. Entonces, en nuestros ensayos de secreción realizados ex vivo, se trabajaron concentraciones bajas o altas de glucosa sobre bajo el empleo del vehículo o el inhibidor, y vemos que hay una respuesta control normal, es de esperarse, de secreción de insulina en concentraciones mayores de glucosa, pero esta se ve afectada en los roedores con el inhibidor. También se determina el contenido de insulina de islotes, pero pues aquí realmente se menciona que no fueron significativas las diferencias de los contenidos entre el empleo del vehículo y el inhibidor mencionado. Pero también no se encontraron diferencias significativas en pruebas de sensibilidad a la insulina. Solo reportan una significancia en cuanto a las diferencias en los niveles de glucosa de este ensayo en los tiempos de 0 a 15 minutos. Por lo que en este punto los resultados indicaron que la señalización TRK regula agudamente la homeostasis de la glucosa y la secreción de insulina, de una manera que es independiente de efectos del desarrollo. Por, Posterior a esto, los investigadores pasan a centrarse sobre la actividad en gránulos de insulina. Esto de manera inicial, a partir del empleo de concentraciones de KCl para inducir la secreción de insulina. Esto porque realmente querían eh, estimular de una manera inicial y después corroborar con el estímulo principal, que es glucosa. Por esto tenemos que en respuesta a concentraciones a una concentración de 30 milimolar de KCl, los roedores bajo vehículo responden con una secreción normal de insulina, mientras que en el caso del inhibidor tenemos un decremento en la secreción de insulina que fue similar o prácticamente igual al que vimos anteriormente. Uy, se me movió. Entonces es que pasan a identificar qué cambios hay sobre los granos de insulina, es decir, realizan microscopía electrónica para apreciar de qué manera estuvieran cambiando las distribuciones de estos gránulos. Esto bajo ayuno o estímulos con glucosa y bajo el tratamiento con vehículo o inhibidor. Vemos que al emplear el vehículo en ayuno y con el inhibidor realmente no hubo diferencias entre los gránulos acoplados a la membrana, porque recordemos es parte del proceso de exocitosis, y se valieron de este punto para identificarlo los investigadores. Y en el caso de la presencia de glucosa, vemos la diferencia importante entre una gran cantidad de granos de insulina acoplados con el empleo del vehículo, perdón, y una disminución en la cantidad de gránulos acoplados bajo el empleo del inhibidor. Esto de manera cuantitativa se determinó a través de la determinación de gránulos acoplados por micrómetro de membrana plasmática. Y pues realmente hace coherente, ¿no? Coherencia a lo que les referí en las microscopías. Por lo que en este punto la actividad TRK es necesaria para la posición de los gránulos de insulina dependientes de glucosa en la superficie de la célula beta.
Luego de esto, los investigadores se interesan sobre los filamentos de actina. Se preguntan si la señalización TRK promueve reordenamientos de filamentos de actina en las células beta. Esto porque acabaron de apreciar la, efectos sobre los gránulos de insulina. Entonces lo que realizan es una inmunofluorescencia, empleando de nuevo el fluoróforo que les mencioné, ahora con la fluoridina. Y la fluorescencia que tenemos corresponde a un rojo anaranjado para los filamentos de actina. Y en adición, identifican la insulina con la proteína de fluorescencia verde. Vemos que bajo concentraciones menores de glucosa y presencia del vehículo, la distribución de los filamentos de actina se encuentra de manera cortical y coincidió también con el empleo del inhibidor. Pero en una situación con niveles altos de concentración de glucosa, vemos que la distribución cambia, se pierde la distribución cortical, es menor en el caso del empleo del vehículo, pero en el caso del inhibidor se mantiene, a diferencia se mantiene, o sea, perdón, se evita el reordenamiento de filamentos de actina. Por lo que de manera cuantitativa en la fluorescencia de la actina se denotó dicho cambio en el caso del vehículo y y el no reordenamiento de los filamentos o la no fluorescencia, el no cambio de la fluorescencia en situaciones de concentraciones altas de glucosa. Esto llevó a sugerir que la actividad TRK es necesaria para la reorganización de la actina desencadenada por glucosa en las células beta. Pero entonces, en este punto, comienzan a asociar los investigadores que podría ser que RAC1, la proteína RAC1, estuviera relacionada con este punto, porque mencionan es importante en el proceso de la endocitosis de los receptores TRKA, pasan a interesarse a este proceso. Entonces, se preguntan cómo es que la glucosa elevada activa RAC1, porque hasta ese punto de los tiempos en que se realizaba la investigación se desconocía qué sucedía después, pero del estímulo de DRAC1 por glucosa. Se tenía noción de ese dato. Por lo que llevaron a cabo eh, una determinación sobre RAC1-GTP, es decir, la actividad de la proteína RAC1 en respuesta al empleo del vehículo o el inhibidor. Y vemos que en situación del vehículo, en concentraciones mayores de glucosa, hay una actividad denotada. Es decir, hay un desmontaje de filamentos de actina, lo que correspondería a movilización de los gránulos de insulina. Pero bajo el empleo del inhibidor, vemos que este desmontaje esta RAC-GTP decrece, lo que no, es alusivo a un desmontaje de filamentos de actina decrementado. Esto les lleva a los investigadores a realizar análisis de secreción de insulina, pero concretamente empleando un nuevo fármaco, la citochalaicina D que les mencioné, porque como les referí, inhibe la polimerización de actina y lo que buscaban era fomentar una secreción de insulina de este modo, evitando la polimerización de filamentos de actina. Y vemos que así fue. En respuesta a concentraciones elevadas de glucosa y bajo efectos de citochalaicina D, el incremento en la secreción de insulina fue el mayor a comparación
de incluso de la situación control. Y decidieron también emplearlo en conjunto con el inhibidor TRKA y vieron que los incrementos en la secreción de insulina eran muy similares a la situación control. Por lo que los resultados sugirieron que la reorganización de actina mediada por TRKA es un mecanismo clave que contribuye a la secreción de insulina inducida por glucosa. Tras esto, los investigadores se cuestionaron si los receptores TRKA experimentaban endocitosis dependiente del ligando. Y lo que llevaron a cabo es una determinación del TRKA internalizado en ausencia y presencia de la neurotrofina correspondiente. Y pues realmente se denotan de manera importante los incrementos en presencia del ligando. Aquí los tenemos en la figura B de manera cuantitativa. Por lo que se interesaron en generar una mutación en el receptor, donde el receptor generado en estas células presentaba una región de TRKB extracelular y una región intracelular TRKA, por lo que respondía en lugar de NGF al ligando BDNF, con la finalidad de que bajo etiquetados flag, rojo en el caso de el receptor mutado y en azul para un marcador endosómico temprano, que es el antígeno endosómico temprano 1, la manera de corroborar la endocitosis por activación de este receptor mutado, y fue de interés para esto porque buscaban ver si era un mecanismo compartido, que aquí empezaban a hacer mención de que estos tipos de mecanismos de endocitosis eran ya son reportados en neuronas. Entonces, en los merge que podemos apreciar, lo que obtuvieron fue que en ausencia de ligando están las fluorescencias rojas y azules mencionadas, pero en presencia de neurotrofina dan el lugar a una fluorescencia incluso verde por la respuesta que el receptor que sobre el receptor se está llevando a cabo, y confirmando que había endocitosis del receptor. Por lo tanto, de manera cuantitativa, pues fue coherente el incremento aquí centrado sobre el marcador de endosómico temprano. Por lo que esto sugirió que la endocitosis mediada por ligando de los receptores TRKA, de manera general TRKA, es un mecanismo conservado que se producía tanto en células beta como en neuronas. Esto los llevó a centrar su atención en la endocitosis TRKA pues en células beta, ¿no? Y lo que realizan en este punto es un ensayo de biotilinación de superficie celular. Aquí deciden trabajar sobre células Min6, una línea celular de insulinoma que se caracteriza por contar con células beta con la actividad característica de secreción de insulina estimulada por glucosa. Y realizan determinaciones de la expresión TRKA. En el caso del node stripping refieren contenido total, nivel de la membrana celular, en ausencia del ligando, en presencia del ligando NGF, y por último en presencia del ligando pero también del inhibidor selectivo por PSL gamma. Y aquí se introduce PSL gamma porque en el proceso de endocitosis
se reporta la importancia, en el caso de neuronas, de PSL gamma para llevar al interior celular el receptor TRK. Y vemos que en ausencia de ligando no hay una menor expresión de TRKA. Esta es incrementada en la presencia del ligando, pero bajo el inhibidor realmente es muy similar a la ausencia del ligando. Por lo que también, para corroborar, realizan la determinación de TRK internalizado y pues realmente es coherente con la expresión denotada en la figura F. Esto les lleva a generar mutaciones en receptores TRKA, cambiando tirosinas por fenilanalinas. En el caso de la ubicación 794, para eh, afectar la fosforilación que recluta PCL gamma, y en Y499 una que interviene en la proteína adaptadora SSH para las vías de señalización PI3K y MAPsinasas que les mencioné en un inicio. Por lo tanto, en estos etiquetados flag, lo que hacen es identificar en las fluorescencias de estos mutantes en presencias y ausencias del NGF, y denotan que el porcentaje de TRK internalizado se encuentra nulo en los wild type, eh, incrementado en presencia del NGF en wild type, pero decrementado en el mutante que tiene una afección sobre el sitio de unión para el PCL gamma. Pero como en el mutante que posee la mutación diferente sobre SSH, sí se llevó a cabo el proceso de internalización TRKA. Por lo tanto, la fosforilación TRKA en tirosina 794 y la activación de PCL gamma son necesarios para la endocitosis en las células beta como en neuronas. Entonces, en este punto deciden cuestionarse que si hay cambios en filamentos de actina en receptores TRKA que son deficientes de endocitosis, los empleados anteriormente, los de la mutación sobre la tirosina 794. Tenemos la inmunotinción con faloidina y Alexa 546. Ay, perdón. Bajo concentraciones de glucosa bajas y altas, vemos que en los wild type la expresión, la inmunofluorescencia correspondiente a filamentos de actina es cortical, coincide con, de manera inicial, niveles en concentraciones bajas de glucosa, pero en concentraciones altas se mantiene en los receptores TRK deficientes de endocitosis. Esto lo podemos apreciar de manera cuantitativa, que fue coherente. Mientras que al hacer el análisis de secreción de insulina, pues vemos que no se está llevando a cabo esto en estas células deficientes de endocitosis. Vemos que emplearon el inhibidor de TRKA, pero realmente esto fue para confirmar. Estos mutantes no son afectados por este inhibidor, pues no tienen la mutación que les refería antes. Por lo tanto, la endocitosis TRK a través de la actividad PSL gamma es necesaria para la remodelación de actina estimulada por glucosa y también para la secreción de insulina. Esto les lleva a realizar la siguiente cuestionante, y es que se preguntan si el NGF derivado de células beta es esencial para la homeostasis de la glucosa y la secreción de insulina estimulada por glucosa in vivo. De manera inicial realizan pruebas de intolerancia a la glucosa
Aquí tenemos nuevamente a los roedores knockout condicionales para ahora NGF, perdón. Y no hubo cambios significativos en los niveles de glucosa entre este knockout condicional y el grupo floxeado NGF. Mientras que en prueba de secreción de insulina vemos en un control pues con respuesta de secreción de insulina normal, pero no hubo cambio bajo el knockout condicional para NGF, por lo que les llevó a concluir de esto fue que la señalización autócrina de NGF en las células beta no es un factor realmente importante que contribuye a la homeostasis de la glucosa en todo el nivel del animal para la secreción de insulina estimulada por glucosa en islotes intactos, que fue sobre lo que lo realizaron. Estos resultados los llevan a interesarse sobre cuál sería la fuente de NGF en el vial del páncreas, por lo que realizan la inmunotinción ETSGAL que les referí sobre las células con un transgen LAC-C que reportara la expresión NGF, y pues respuesta a la tinción vemos la coloración azul oscura, y ellos identificaron la coloración sobre vasos sanguíneos, las flechas rojas que vemos, y no solo eso, también sobre microvasculatura intraislote. Hacen además inmunofluorescencias sobre marcadores vasculares, la beta-galactosidasa, actina de músculo liso y receptor beta del factor de crecimiento derivado de plaquetas, localizando corroborando la localización en islotes, marcando insulina también. Y podemos ver que, de acuerdo a los investigadores, detectaron presencia de las fluorescencias tanto en arterias cercanas a los islotes como les llaman pericitos, unas células que envuelven los vasos sanguíneos, por lo que esto les llevó esto llevó a sugerir que las células contráctiles vasculares, a las células contráctiles vasculares como una fuente probable de NGF en el páncreas. Considerando esto, se preguntan sobre el NGF de esta derivación vascular y su actividad sobre la homeostasis de la glucosa y la secreción de la insulina. Realizan nuevamente la prueba de tolerancia a la glucosa, esta vez sobre roedores con un knockout condicional que responde a tamoxifen, de modo que emplean a dos grupos, uno tratado con vehículo solamente y otro con tamoxifeno, y vemos la respuesta de intolerancia a la glucosa incrementada en los roedores tratados con el tamoxifeno, y de manera correspondiente con la secreción de insulina, un decremento en la secreción de insulina con la aplicación del tamoxifeno, sugiriendo que la homeostasis de la glucosa y secreción de insulina se basa en el NGF derivado de células contráctiles vasculares pancreáticas. Pero la inactivación vascular específica del NGF influirá en los eventos celulares inducidos por glucosa en células beta. Se preguntaron esto también y pues realizan la detección de los filamentos de actina, qué cambios habría, y pues se ve que bajo tamoxifeno, de manera cuantitativa lo podemos apreciar también, que la reorganización de los filamentos de actina está afectada por el tamoxifeno sobre estos roedores con el knockout condicional, por lo que aunque las células beta expresen niveles bajos de NGF como se mencionó, esta expresión es insuficiente para mediar cambios celulares dependientes de glucosa en ausencia del NGF de derivación vascular. Cerca de terminar, se cuestionan si la señalización en NGF puede ser regulada por glucosa en vivo, por lo que ahora realizan algunos ensayos con células beta pancreáticas humanas
y esto bajo ayuno y en una respuesta, perdón, dije humanas y es in vivo, aquí fue roedores, perdón. Eh, bajo ayuno los roedores los trataron y con una in- intervención con glucosa intraperitoneal vemos que se determinaron los niveles de NGF y hay incrementos respuesta al empleo de glucosa. Mientras que a nivel de las fuentes de otra, que en respuesta a la otra fuente, la secreción de insulina se vio incrementada de manera significativa en concentraciones altas de glucosa, por lo que se destacó un efecto directo y agudo de la glucosa en células musculares lisas vasculares, y estos tipos de células expresan NGF primarios en el páncreas para provocar la liberación de NGF. En cuanto a la influencia de la glucosa sobre la actividad TRKA, se interesaron sobre esto al determinar la la expresión TRKA fosforilada y vieron que era coincidente con la concentración elevada de glucosa, y la podemos apreciar de manera cuantitativa en la figura D, con un incremento de 11.69 veces. Perdón. En este punto les refería que estos hallazgos indicaron que la secreción de insulina y señalización NGF en los islotes pancreáticos están regulados por la glucosa y sugieren que es un papel instructivo para la vía NGF en la facilitación de la secreción de insulina estimulada por glucosa. Por lo tanto, se preguntan ahora en este punto sí, si la secreción si esta regulación estaba ocurriendo en islotes humanos. Entonces, la expresión TRK fue coincidente en concentraciones menores y mayores de glucosa. Hay una mayor expresión de TRK fosforilado en concentraciones mayores de glucosa. Y en cuanto a secreción de insulina, también tenemos un nivel incrementado en respuesta al NGF en concentraciones mayores de glucosa, por lo que los resultados apoyan el papel fisiológico de NGF en el potenciamiento de la secreción de insulina estimulada por glucosa, aunque cabe mencionar es insuficiente por sí mismo para activar secreción de insulina. Pasando a la discusión, los investigadores proponen el siguiente modelo, que alusivo a la señalización NGF y cómo promueve agudamente la secreción de insulina inducida por glucosa a través de la reorganización de actina en células beta pancreáticas. Vemos que la glucosa, la concentración mayor, promueve la generación de NGF por las fuentes derivadas mencionadas, pericitos y capilares intraislote. Al llegar a su receptor TRKA tenemos las transfosforilaciones en el dominio intracelular, se recluta PLC gamma y se da lugar al proceso de endocitosis, donde se une RAC-GTP. Tenemos esta activación que da lugar a la remodelación de la actina, importante para permitir la exocitosis de los gránulos de insulina. Y a manera de conclusión, pues se resaltan los siguientes puntos clave. En primera instancia, que la glucosa estimula agudamente la secreción y señalización NGF de páncreas, que el NGF vascular y los receptores TRK de glucosa de células beta son esenciales para la homeostasis de la glucosa, que los receptores TRK internalizados promueven la exocitosis de insulina a través de la reorganización de filamentos de actina, y por último que el NGF aumenta la secreción de insulina estimulada por glucosa en islotes humanos. Y sería todo de mi parte.